de hielo. Es que el planeta se congela. El planeta se congela. Y cuando tú estás durante un periodo muy elevado de tiempo con tu planeta congelado, las plantas se mueren, no puedes comer, los animales no pueden comer, por lo tanto también se mueren, y tú ya no puedes cazar. Es decir, ese tipo de fenómenos se han producido, son puramente naturales, ¿no? Y eso obliga a ese reseteo. Donde tú tenías una gran civilización, por ejemplo, las grandes civilizaciones del pasado, ¿dónde se ubicaban, Alex? En la costa. ¿Por qué? Porque es donde estaba la comida. Si tú vas al estrecho de Gibraltar, prácticamente todos los días del año tienes unos pedazos atunes de 400 kilos pasando. ¿Para qué me voy a ir tierra adentro a cazar si aquí con queche o haga una almadraba? Pues ya sé que se van a meter y me los voy a comer. Claro, ¿qué es lo que ocurre si de repente tú tienes una subida acelerada de las aguas del planeta, que pueden venir perfectamente por el final de esta pequeña edad de hielo, con lo que es la descongelación, claro, de los casquetes, ¿no? Pues que eso sube y las poblaciones costeras se quedan debajo del agua. Ahora mismo tú tienes, por ejemplo, lo que es el paisaje marítimo de Huelva, por poner un ejemplo, es un paisaje muy llanito hasta que te metes bastantes millas mar adentro que ya cae hacia las fosas abisales. Pero en esas millas, 12, 14 metros de profundidad, tienes construcciones debajo del agua. Eso es alucinante. ¿Por qué? Porque te permite la posibilidad de soñar con que eso que hay debajo del agua, que seguramente perteneció a grandes civilizaciones del pasado, de las que prácticamente no tenemos recuerdo, perfectamente podría concordar con esos mitos que nos han llegado al día de hoy. La historia no nos ha llegado, pero el mito sí. La Atlántida, por ejemplo. Ahí tenemos a gente muy... Mira, es que se me ponen los pelos de punta. Hay gente, a mí escuchándote, porque lo cuentas con tanta pasión. Mira, hay gente muy interesante, que yo te recomiendo que además... es que este es el lugar adecuado para que te los traigas para acá. Claudio Lozano, no sé si lo conoces, es arqueólogo de la Universidad Pablo Lavi de Sevilla. Él prácticamente ha hecho una parte importante de su carrera en la Universidad de Huelva, junto al catedrático de Geología, Juan Antonio Morales. Claro, yo cada vez que hablo con Claudio, aparte de que tiene uno de los discursos más alucinantes y mejor estructurados y más interesantes que yo me he encontrado, a mí es que ese hombre me pone, de verdad. O sea, te lo digo en serio, porque es que cuenta unas cosas. Él, para que te hagas a la idea, llega a la conclusión, todo esto a raíz de investigaciones, ¿no? De que tú en el sur de España tenías una gran civilización, asentada en el sur de España. O sea, se habla de Tartesos, 800 antes de Cristo. No, pero aquí estamos yéndonos al 5000 o el 6000 antes de Cristo. Claro, tú cuando le preguntas a Claudio, arqueólogo, ¿de qué pueblo estamos hablando? Y te suelta, es una civilización desconocida, mira, ya hace... maravilla, vamos a continuar. ¿Y qué fue lo que le pasó? Vale, ellos, utilizando la geología y la arqueología, han llegado a varias conclusiones. Por ejemplo, en la franja pirítica de Huelva, es decir, donde se encuentran las minas de Río Tinto y demás, en el Cerro Cabezo del Juré, han descubierto los antiguos hornos donde se procesaba el cobre. En el periodo calcolítico, estamos hablando del 4000, 5000 antes de Cristo aproximadamente. Claro, ¿quién procesaba el cobre? Si tú vas al mito, y desde mi punto de vista los mitos era la forma que tenía el hombre del pasado de contar una historia, lo que pasa es que la revestía, la adornaba para que así todo el mundo pudiera acceder a ella. Pero si tú escarbas en la génesis del mito, te encuentras con la historia real que dio origen al mismo. Decía el mito de la Atlántida, en el Timeo y en el Critias, decía que los templos mayores de la Atlántida estaban recubiertos del mineral sagrado oricalco. El oricalco es el cobre nativo o el cobre de montaña, que es precisamente el que se extrae de la franja pirítica de Huelva. No hay que alearlo, no hay que mezclarlo con otros minerales porque ahí lo tienes prácticamente a ras de suelo. Claudio me llevó a los hornos. Tienes aquello, pues imagínate, muy rústicos, como si fueran bombos, ¿no? Como decían en mi pueblo, bombos de piedra, ¿no? Verdes, de haber procesado el cobre. Y además, había una cosa muy curiosa. Estás en mitad de la montaña. No te haces una idea de la cantidad de material marino que había. Conchas de todo tipo. Y dices, ¿y esto cómo ha llegado hasta aquí? Ostras. Claro. Él decía, bueno, nosotros hemos llegado a la conclusión de que el pueblo que procesaba el cobre en este lugar, lo que hacía eran tortas de cobre. Cogían, iban a la costa y ahí vendían el cobre. Y lo cambiaban ¿a cambio de qué? Pues, lógicamente, de lo que había en la costa. De lo que esa supercivilización del pasado tenía en la costa, que era el alimento. Y se lo traían para acá. Perfecto. Bueno, ¿cómo me puedes demostrar que esa civilización tiene algo que ver con el mito atlante? Dice, bueno, pues porque nosotros hemos
hemos hecho una serie de trépanos. Según tú vas profundizando en los estratos del suelo, te vas remontando en el tiempo. Ellos han llegado a diferentes periodos, entre ellos el 5000, entre el 5000 y el 6000 antes de Cristo, donde hay rastros de un enorme tsunami, de un megatsunami. Un tsunami que se mete hasta 40 kilómetros tierra adentro. ¿Tú te imaginas lo que puede destruir un tsunami que se mete hasta 40 kilómetros tierra adentro? Y de hecho ellos me decían, hemos encontrado restos de tsunamita, que a mí eso me sonaba un poco a, ¿sabes? Superman, Kryptonita, tal. Decía, ¿esto qué es? Bueno, esto es lo que libera la energía de un tsunami. Es decir, son los restos destrozados, molidos literalmente, de lo que el tsunami ha ido arrastrando en su camino. Claro, un tsunami de esas características te puede perfectamente destrozar, como decía Platón, en un día y en una noche, una civilización por completo, sobre todo una civilización costera. Y me quiero quedar con una frase que me encanta, que decía Manuel Pimentel, que fue ministro de Trabajo con José María Aznar, ahora es el dueño es de la... editor, ¿no? Es dueño de la editorial Almuzara. Él decía algo que a mí me encanta, porque él es uno de los grandes, entre comillas, atlantólogos que tenemos en nuestro país. Él ha seguido mucho la historia real que puede haber detrás y también lo que es el mito, ¿no? Y decía, yo quiero quedarme con la idea de que siempre que se ha hablado de la Atlántida ha sido una cosa, una historia propia de locos o de poetas. Y decía él, pues bien sea por loco o por poeta, yo quiero pensar que esa civilización no solo existió, sino que nosotros somos herederos de ella. Y yo también quiero pensarlo, porque me parece que hay argumentos lo suficientemente sólidos que están sacando a la luz personajes como Claudio Lozano, como Juan Antonio Morales, que seguramente van a avalar que esa civilización no solo existió, sino que además estuvo asentada en el sur de España. Wow. ¿Y qué es lo que se cree? Porque la Atlántida, todos hemos escuchado hablar de la Atlántida, pero yo tampoco sabría definirte qué es la Atlántida o qué se cree que es. Bueno, estamos hablando de una civilización que estaba, digamos que, aparte de lo que era la propia estructura de esa civilización donde se asentaban, que estaba formada por círculos concéntricos, ¿no? En cuyo centro estaba la capital de ese imperio de ultramar, porque teóricamente, claro, el mito te la ubica más allá de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules son, por un lado, el monte Musa, en Marruecos, y por otro lado, el Peñón de Gibraltar. ¿Qué decimos en España? O en... Bueno, de momento, geográficamente por lo menos está en España, ¿no? Bien. Bueno, pues claro, siempre se pensó que más allá de las columnas de Hércules era el océano Atlántico. Lo que pasa es que, claro, en el siglo XIX te llega la teoría de tectónica de placas y te invalida absolutamente que en mitad del Atlántico hubiera una isla que se hundió, además, en la noche de los tiempos. Pero es que más allá de las columnas de Hércules es el Golfo de Cádiz. Es el Golfo de Cádiz. No tienes que irte más allá, que es precisamente donde se han focalizado estas investigaciones. ¿Qué dice el mito? Bueno, pues que estaba formado por gente tremendamente sabia. Gente muy sabia, que además prácticamente imponían su criterio a todos los pueblos del Mediterráneo, comerciaban con los grandes pueblos, con las grandes civilizaciones del Mediterráneo. Te lo viste mucho de mito, lógicamente, porque Platón, en el momento en el que desarrolla la historia de la Atlántida, pues, hombre, no te digo que mezcle, porque entonces los extraterrestres no existían, ¿no? Pero casi le falta, ¿no? Mezclar con tema marciano. Pero dentro de ese mito, la realidad es que se han encontrado esos vestigios que nos pueden dar a entender que esa civilización se llama Atlántida, o la llamemos como queramos llamarla, existió. Te pongo un ejemplo, en tiempos mucho más recientes, ¿no? Tartesos se pensaba que era una leyenda. Hasta el siglo XVIII, Troya era una leyenda. Y de repente llegó Shailaman y dijo, señores, aquí hay una cosa muy rarita en un cerro, vamos a intentar excavar a ver qué hay. Y se encuentra con que Troya es real. Con Tartesos, que es nuestra particular Troya, pasó algo muy parecido. ¿Por qué no puede ocurrir algo exactamente igual con una civilización que nos remonta muchos más milenios atrás? Y que perfectamente nos hablan de un mundo antiguo tremendamente desconocido. Un mundo antiguo que podemos ubicar tanto en el sur de España, en las costas del Golfo de Cádiz, o podemos ubicar también, si quieres, en el sureste de Turquía, en Göbekli Tepe, porque evidentemente esa gente existió y esa gente construyó. Ahora, ¿quiénes eran? Otra humanidad. ¿Y qué sientes cuando pones el pie en un sitio como Göbekli Tepe? Es difícil, con palabras, porque son lugares que tienes tan metidos en la cabeza,
tan metidos en la cabeza. Prácticamente te puedo decir que yo Göbekli Tepe me lo sabía de memoria.